Qué embole que seguimos en pandemia, ¿no? Qué embole. Supuestamente lo iban a alargar una semana, creo. ¿O no? Y ahora hay que ver qué pasa el 18. Bajaron los casos, hay poblaciones todavía muy complicadas. Carlos Paz está muy complicado y no lo están... Sí, lo dicen. La verdad que me parece que no estamos tomando tanta conciencia. Córdoba está, la capital media complicada también. Sí. Ahí hay Sí, muchos profe, casos. leí que había muchas clandestinas también. No sé Estuve cuántas en en el Carlos fin de Paz ayer. semana. Me tientan a cada rato, no puedo ir, no puedo ir. Le tengo que decir, no puedo ir, no puedo ir. Sí. Nosotros venimos, bueno, esta semana no y la anterior tampoco. Hace 2 semanas que no nos juntamos con mis amigos. Son 2 matrimonios. Y bueno, con ellos venimos juntos. Hace muchos años que venimos juntos. Aunque no lo crean, con mi señora, ella baila folclore y yo la acompaño. Bueno, no se ríen. Los que no les veo la cara tampoco se ríen. Porque viene ahí con el folclore. Y no, el folclore no tradicional, no, el folclore medio de gente nueva, de gente nueva. ¿Sí? Este, y así de peñas y de patios de encuentro. Entonces me cuesta mucho, la pandemia a mí me costó mucho por el tema del encuentro, soy una persona muy sociable. Bueno, cortesía de Gonzalo. ¿Quién es Gonzalo? ¿Qué cortesía de Gonzalo? Bueno, alguien, lo cultural Te hay que hacerlo. clavaste un corte de pelo de Diego Gonzalo Giján. Hola, profe, ¿cómo le Ah, va? Buenas noches, Gracias, profe. gracias. ¿cómo anda Gonzalo? Mirá, tenía cara detrás del pelo, bueno, no importa. Eh, Está bien, hay Hace que rato que corregir. no me cortaba el pelo, che. Buenas noches, profe. Hola Silvia María Herrero. ¿Cómo anda, profe? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Muy bien, hoy mi viejita se vacunó por segunda vez, tiene 84 y sí, fue una clan de seguro. Hay que, se hacían fiestas acá arriba en los gigantes, entre medio de los puentes, ¿no? En los puentes colgantes, ahí se hacían las fiestas. Para poder escaparse por el camino de arriba también, que está todo roto, pero bueno, se puede ir igual, ¿no? Sino que esta zona está terrible de clandestinas. Tiene Eh, mucha data usted, profe, de las clandestinas, por lo que sé. Clandes Córdoba, ¿sí? Clandes Córdoba. No, bueno, lo que pasa es que uno tiene Twitter, Instagram. No sé si me están siguiendo ustedes en Instagram. No me siguen. Pero bueno, no importa. No, y no los tengo bloqueados, es público, es público. @RP. No, en realidad me siguen unas 5 personas. No, 4. Una me dejó de seguir. 4 personas me estaban siguiendo. Profe, ¿cómo es su Después, Instagram? Así le seguimos. Claro, acá tiene 35 seguidores nuevos, Sí, profe. acá 35 seguro. no puedo porque a veces comparto cosas personales y Profe. Nos va a son, hacer. son Bueno, pero si lo Depende de la nota que lo encontramos. suba, profe. Si a lo veces son encontramos, ¿no fotos hay ningún fuertes problema? que no se pueden compartir, videos exclusivos de formato raro. Entonces no se puede. No, no todo se La puede, clandestina ahí. no todo se puede Una compartir. ubicación. Sí. Andaba en una clan del profe. Bueno, profe, pero ahí Tengo, se hace una lista de mejores amigos y que lo vean la historia Es buena esa, comenten ¿eh? si quieren. bueno, Claro. tengo historias, viste, esas que se comparten y se borran al ratito. Yo le reduje el tiempo para que las vean menos gente todavía. No, después uno tiene problemas con esas historias. Pero bueno, ¿Anda de trampa, profe, o por qué? no por el contenido. Contenido no apto para menores y bueno, porque después se ponen a copiar y a veces no todo el mundo puede. No todo el mundo puede. A veces hasta a mí me cuesta, entonces no todo el mundo puede. Pero
Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. El que anda mucho con Instagram es mi hijo más grande. Y según él trabaja. Bueno, y tiene muchos seguidores. En realidad tiene muchas chicas seguidoras. ¿Sí? Otra novia más, dice otra novia más. Y digo, hijo, ¿cuántas novias tenés? Yo quiero un nieto nada más, no tantas novias. No, porque, qué sé yo, viste, un nieto de esos chiquititos que vos lo podás, que tenga camisetita de Boca, que baile cumbia. Hay algunos con mucho ritmo ahí en algunos videos de por ahí. Ya me cansé de tener gato y perro. Pero bueno, no, parece que no quieren tener, no, qué sé yo, cuando me casé con mi señora, con la que ahora es mi señora, la única novia que tuve, no teníamos hijos así los primeros años, ¿no? Y mirá que uno intentaba, ¿no? Pero bueno, no, parecía que no podíamos. Entonces mi suegro me decía, ¿qué le pasa a mi hijo que no tenemos? Porque es de allá del campo, mi suegro. ¿Qué le pasa a mi hijo que no va a dar nieto? Todos los demás dan nieto, ustedes no dan nieto. Anda fallando ese gallo. No, le digo, don Vélez ya, don Vélez así porque es del campo. No, don Vélez ya va, no, ya va a venir, no se preocupe. Le voy a dar los nietos más lindos que todos sus otros hijos. Claro, porque 4 hijos varones, 4 hijas mujeres, y después adoptó una nena como para desempatar, que no sean 4 y 4. Desempató ahí con una nena. Adoptó. No sé qué gana de adoptar después de criar 8 hijos. Y todos mis cuñados le daban muchos nietos, muchos, de a 4, 5, 6. Son la familia, creo que mis hijos son los nietos 36 y 37. Y hasta un día me agarra mi suegro, que era de comer asado y tomar vino, y siempre venía con mucha sed. Y me dice, mira, mijo, si algo vamos a tener que hacer para que me dé un nieto suyo, los míos van a ser los más lindos. Le digo. No, me dice, para mí, dice, o la soga es muy corta o el pozo es muy hondo, dice, pero no sacan agua ustedes de ahí. No. Y uno como que le daba vergüenza también juntarse en los asados. Profe, ¿ahí qué le dijo a su suegro cuando le dijo eso? No le puedo contar lo que le dije, pero... A esta altura. Ya, profe, vamos a hacer... No, y después le di los nietos más lindos de todo el grupo, porque mis cuñados son fieros, pero los hijos de mis cuñados son más o menos lindos. Pero los míos, los más lindos. Y feo, viste, fiero le mandó. Sí. Los 2 hinchas de Boca y muy bonitos los 2 nietos, los 2 hijos que tengo. No tengo ninguna foto por ahí. Bueno, muy bonitos los 2 hijos míos. Así decía mi suegra, tiene los hijos como los de la lechuza. Los más bonitos del bosque, decía. No sé si vieron los pichones de lechuza, son así, fieros como ellos solos, ¿no? Con todas las plumas de todos desplumados. Pero los hijos míos eran los más bonitos. Mis suegros son de... Che, ¿en serio lo de la birra? ¿En Instagram? No, bueno, se me pegó con lo de la birra. No tengo Instagram, tampoco tengo... Mira, mi experiencia con las redes sociales no fue muy buena, porque teníamos Facebook, en la época de Facebook, allá cuando recién empezaba, para jugar al fútbol y juntarnos, ¿no? Y resulta que el arquero empezaba a poner fotos de delanteras de River, que no correspondía poner de delantera de River, y nos empezábamos a pelear. Además empezaban a hablar de política, y a mí mucho la política no la entiendo, entonces no me... Y como que se empezaba a bardear uno con otro y se armaba cada lío, que dije, me voy de acá, listo. Entonces me quedaron, nada, me terminé de ir como a los 2 años porque aprendí a salir bien de Facebook, porque había cerrado la cuenta, pero no, la había suspendido en vez de cerrar. Unos líos de esa historia. Pero bueno, así estamos. No, y en esta carpeta... Como cuando querés dar de baja algún servicio y te buscan la vuelta para que no te vaya. Así es Facebook. Pero me di de baja, hablando en serio, ¿no? Yo cuento algunas cosas medio en joda, medio en serio. Así como hacían los de mi pueblo,
con los del pueblo de mi suegro. Mi suegro es de Ciénaga del Coro. ¿Alguien conoce? La Higuera. La Higuera, sí, para Soto, La Higuera, cuando va pegando la vuelta por la 38 por allá arriba. La Higuera, te metes por adentro y tenés Rumihuasi, Guazapampa, ¿no? Bien come chingón la zona. Rumihuasi, Guazapampa, y ahí viene Ciénaga de Cor. Ahí mi suegro tiene, le han quedado, tiene dos pedazos de tierra de 50 hectáreas de un lado, 38 del otro. Ya cuando mi novia me dijo, no vayas en el verano, estoy en el campo, y nombró la palabra campo, se me iluminaron los ojitos, dije, acá me salve. Después me vengo a enterar como al año que dónde era el campo. Ahí, en Ciénaga del Cor. Sí. Las vacas duras. Criaban caballos, bueno, después los que estaban ahí se fueron muriendo con el tiempo. Así que está la tierra ahí, está linda para andar a caballo, pero de ahí a que me iba a salvar, no, estaba muy lejos de eso, estaba muy lejos. Para hacer asado con los alumnos de termo. Sí, con los alumnos de termo. No, ustedes se van a salvar, eso sí, ustedes se van a salvar. Aprendan mucho porque el conocimiento aún en época de pandemia, que ya va a pasar la pandemia. En un momento, si no es este año, es el año que viene, volveremos a la universidad y 100 años de universidad, 2 años de pandemia no le hace nada a la universidad. Y al conocimiento de ustedes va a ser muy bueno, así que aprendan. Aprendan porque viene muy bien esto. Y hay mucho trabajo afuera como ingeniero. No sé si mucho de otras cosas, pero hay mucho como ingeniero. Porque los ingenieros todavía tenemos mucho trabajo y gente como yo, que hablando muy en serio, ya no tengo más ganas de trabajar. Ya me quedo con mis trabajos, he trabajado muchos años de ingeniero, muchos años haciendo instalaciones termomecánicas, y muchos edificios de Carlos Paz tienen firma mía en muchas cosas, y todavía siguen en pie y todavía siguen funcionando. Y no, muchas máquinas en Córdoba tienen firma mía, y ya como que llegué a los 54, llegué a los 50 y dije estoy amortizado. Y profe, pensaba que tenía más tiempo para disfrutar que para seguir trabajando, así que trabajo lo indispensable. ¿Frío milagros en la zona suya? ¿Estaba con frío? No, me estoy poniendo crema. Ah, crema. Tengo las manos medias quemadas porque hago serigrafía y hoy estuve mucho limpiando los salones con diluyente vinílico y ¿Sí? me queda el olor y me quedan todas las manos duras, así que me veo poniendo crema en las manos. Una crema muy buena, limón, azúcar y glicerina. Lo voy a probar. Comprar glicerina, un cuarto, glicerina, y la venden hasta en la ferretería, limón y azúcar. Y el azúcar hace como si fueran piedritas de astringente. Eso usaba yo cuando salía en el trabajo, por los ácidos, por las grasas. Sí. Claro, sí, es muy difícil sacarse todo de las manos, siempre queda un poco y me molesta limón, porque queda azúcar y glicerina, está muy bueno. Sí, lo voy a probar, gracias. Además es muy barato. Y el limón Sí. está muy bueno con gin y tónica. Sí. Qué rico. Basta. Todavía es lunes, profe, pensemos en el viernes lo hablamos. No importa qué día. En Carlos Paz no importa qué día. El bar de Charlie abre todos los días. No sé si alguna vez vinieron a Carlos Paz al bar de Charlie. Es un bar Irish, estilo Irish, en medio del centro. Es un pasillo donde hace muy buenos tragos Charlie. Tiene bares acá y bares en Brasil, en el norte. Fortaleza, toda esa parte. Ese que no me acuerdo nunca, Jarico le digo yo, pero es... Bueno, por ahí, a la vuelta de Fortaleza. Esa playa. ¿Cómo se llama, Alejandro? Federico Acuara. Esa. No me va a salir nunca el nombre, es muy difícil, es tan difícil como hablar inglés. Y yo reniego porque ayer mi familia me hizo lo mismo. Ponen una película en inglés y no le ponen los subtítulos diciendo, me engañan, me dicen que no hay subtítulos. Y yo me tengo que ir a la pieza a leer los libros de termodinámica. No me ponen los libros.
no me ponen los subtítulos, total, ellos hablan inglés y todo eso. Y es para afinar el oído, ¿no? Bueno, ahí a Jerico Coara, eso. Y el bar de Charlie es muy bueno, además de preparar muy buenos tragos, hay muy buena onda en ese bar. Y tiene onda bar irish, bar inglés o irlandés, de muy buen estilo, muy buen estilo. Lo vende al bar, así que aprovechenlo antes de que se vaya, así que... Pero bueno, volvamos al último punto hoy de termodinámica, ya que veo que nos gusta todo lo mismo. Va, lo mismo. Damián Córdoba no me gusta, más si va a esos bares y hace lío. Damián Córdoba no es justo la pretensión mía. Pero bueno, veamos esto. Lo último que me había quedado el otro día y después Toberas, y ya no los molesto más por esta etapa, y el 28 hacemos el parcial, y la semana que viene hacemos preguntas sobre lo que tengan dudas. No, profe, la semana que viene. ¿Cómo? El lunes que no viene hay clase. es feriado. No sé si hay clase. Yo igual pensaba darles una clase algún día que nos pongamos de acuerdo. Hablando en serio. Ah, perfecto. Ah, bien, profe. Bien, bien. ¿Cuándo les parece? ¿Miércoles a las 8? ¿Martes a las 8? O el lunes, si a nadie le molesta, el lunes también puede ser. Y sí, es el lunes, puede ser, profe. ¿A las 8 puede ser? ¿Antes? ¿Para hacer una clase antes? ¿Repaso y clase de termo? El lunes. Sí, debemos hacerlo un ratito antes. Sí, profe. Sí, profe, por favor. Sí, mejor. el lunes. A las 8. Y todo lunes a las 8. A las 8. Lunes, Buenísimo. 20 horas, mismo canal. Después del partido. ¿El lunes jugamos a las 8? No, ¿quién juega? Son las 6, creo, ¿eh? Jugamos el viernes. No me mientan. ¿Y después el lunes? Bueno, lunes a las 8, after game. Dale, lunes 20 horas. Y ahí hacemos la clase de repaso y la otra semana hacemos el parcial. ¿Listo? Concretamos eso. Profe, una pregunta. Del apunte que había dicho que estudiemos, entonces Sí. entraría hasta el último tema, estaría adiabática de Toberas, y ahora estamos viendo el que es variación del título en las expansiones adiabáticas, ¿verdad? Correcto, sí. Perfecto. Yo me estoy comiendo este apunte, así que bueno, de Es lo único que tienen que leer y estudiar. Perfecto. De eso Mejor porque me imprimí los dos. no hacía falta. Bueno, el segundo apunte para la segunda parte del año. Sí. Y, Sí, pero a mí me gusta más tenerlo en papel porque lo puedo resaltar y hacerle anotaciones. Fíjate que en las diapositivas, que obviamente están todas subidas, y si alguien entró, cambié de modelo, en vez de ponerlo en página, lo puse en pestañas, cosa de modificarlo un poco para que ustedes lo vean también más distinto. Pero de ahí, lean desde ahí. Lean desde el apunte, desde la diapositiva, porque para completar alguna cuestión, y de lo que tienen en... Y si quieren leer del Sanger y profundizarlo, les viene bien, si no, me conformo con poco y lean desde acá. Lo que tenemos que ver aquí, y esa era la última página, lo que vamos a ver, y seguimos pasando la página sin que tengamos que pasarla, es estudiar cómo es el título en la expansión. A ver, no tengo... Y estoy haciendo líos con algo, pero no sé qué es, qué pasó. Bueno, cuando estamos en la otra clase, no quería avanzar sobre esto, así nos quedaba un poco más claro de qué estábamos hablando. En un diagrama TS, porque a lo mejor alguien de la semana pasada leyó algo. Esta curva que une el punto A, B y sigue hasta el punto PC, el punto crítico, y baja por este lado, es la curva de Andrews. La curva de Andrews marca la zona de líquido, la zona de gas, y la zona de gas más líquido, o sea, de vapor más líquido. Cuando un líquido llega a este punto, aparece la primer burbuja de vapor, y a presión constante y a temperatura constante, por más que yo le agregue energía, esa energía la utiliza para cambiar de estado.
Cuando llego aquí a este otro punto, todo el líquido se convirtió en gas. Por lo tanto, aquí tengo un título, X igual a 1, el 100% de gas, de vapor. A partir de ahí es todo gaseoso, gas sobrecalentado, y la zona de líquido anterior quedó atrás. Esta curva es X igual a 0, porque tiene 0% de vapor, es 100% líquido. En el punto crítico, un gas que viene y hace una inflexión produciría en una isoterma crítica una transformación instantánea en ese punto, que es un punto de inflexión a tangencia horizontal. En eso produciría una transformación instantánea o la coexistencia de los tres estados, líquido, sólido y gaseoso. La distancia que hay entre un punto y otro, que a medida que me acerco al puntito este crítico, esa distancia se achica hasta hacerse instantánea, es el calor latente de vaporización. La cantidad de calor que yo necesito para vaporizar el agua a la temperatura o a la presión que el agua se encuentra. Por ejemplo, para el caso del agua. Saliendo de este punto, siguen las isotermas y más arriba sigue habiendo isotermas, como las de Boyle y Mariotte, ¿sí? Como ese estilo. El calor latente de vaporización, que se simboliza R, es la cantidad de calor que yo le tengo que dar para ir del punto 1 al punto 2 y transformarse de estado. Ahora, si voy al revés, si vengo por este isoterma de gas y llego al punto 2, ahí de gas empieza a aparecer la primer burbuja de vapor y empieza a licuarse el gas. Le sigo quitando calor y a presión y a volumen y a temperatura constante pasa del punto 2 al 1, licuándose. Y en el punto 1 está totalmente licuado a la temperatura y a la presión que corresponda para ese punto. Acuérdense que la temperatura de saturación y la presión de saturación son únicas. A 100 grados la presión es 1 atmósfera y a 1 atmósfera es a 100 grados la temperatura de saturación, donde el agua líquida no contiene más vapor y se vaporiza. En el medio tengo un montón de curvas, esta, donde tengo distintos títulos. Y cuando en los títulos, el gas pasa de un punto al otro, puede cambiar de título. Por ejemplo, en el punto G hasta el H, isotrópicamente a entropía constante, una adiabática puede ser entropía constante, a entropía constante, por la trayectoria 3, el gas se expande. No lo veo acá pero aumenta de volumen, se expande. Esto es lo que se produce en una turbina, en una máquina y en el elemento propio que se llama turbina. En la trayectoria 2 también se expande, en la trayectoria 1 se expande, y vamos a ver en las ecuaciones que siempre al final de la expansión el título es menor que cuando empezó. De hecho, acá es todo gaseoso en el punto G, y en el punto H tendrá un título 0,9, porque acá el título es 1. Acá tendrá un título 0,9. Si acá arranca del punto E con un título 1, porque está sobre la línea, sobre la curva de título 1, la curva de todo gas, y cuando se expande por la trayectoria 2 y llega al punto F, el título ya no es más 1, es un poco menor que 1. Desde el punto C al punto D, por la trayectoria 1, se expande también. Hay una expansión donde se mantiene constante la entropía, S, pero también el título en el punto D es mucho menor que el que teníamos en el punto C. Por lo tanto, hay una expansión de títulos.
siempre el título al inicio de la expansión es mayor que al final de la expansión. Ahora, vieron que hice como un resumen de la clase anterior en esto de acá arriba, y ahora quería volver a esto. Para la trayectoria CD, si yo quiero aplicar este concepto de que una entropía se mide como diferencia entre dos puntos, voy a ir sumando por tramos la diferencia de los puntos de la entropía C y D. A ver, la diferencia de entropía CD, si yo la miro por esta línea, va a ser la entropía A menos la SO. La SO es la del origen. La del origen 0, 0. Más la entropía SB menos SA. Más la entropía SC menos SB. Por el otro camino, si yo camino por este lado, la entropía de C a O va a ser, de D a O, va a ser SA menos SO y SD menos SA. Y así, por ese lado, llegué por la izquierda y por la derecha al mismo valor de entropías, para saber cuál es la entropía entre C y D de la expansión, porque puedo llegar por los dos caminos, ya que si yo tengo un punto y tomo la entropía de un valor cerrado, es entropía da cero, porque en realidad... Profe, Sí, en el primer término no faltaría desde C hasta D. no, porque si yo lo pongo desde C hasta D, lo estoy igualando con D. Vos caminás desde C, caminás desde C hasta A, pasando por B, hacé este trayecto. Y ese trayecto es igual a este otro trayecto, a la diferencia caminando por el otro lado. Porque si es cerrado me da cero, ¿no? Entonces de ahí lo podés igualar. Donde vos cortés el anillo, lo que te queda de los dos lados es igual. Porque cuando lo unís da cero. Pero está armado de esa manera para poder explicar que la trayectoria, que la entropía de C menos SA menos SO es entropía del líquido. Y está en función de un calor específico medio del agua que vale 1 por la diferencia del logaritmo de T1 menos sobre T2, porque sale de la ecuación de la entropía. La diferencia entre B y A es todo líquido, o sea, SB menos SA va a ser igual a va a ser igual en la diabática va a ser igual a 0. Y SC menos SB, SC, C menos B, este tramo de entropía, es la cantidad, si fuera completo, desde aquí hasta aquí, la entropía sería el valor R. Pero no R sobre la temperatura que tengo, ¿no? O sea, la cantidad de calor dividido la temperatura, porque fíjense que calor sobre temperatura es entropía. Calor sobre, ¿cuál es la cantidad de calor? R, desde este punto hasta este punto. Pero como lo tengo a un título, hasta acá, a lo mejor es el 50%, el 60%, es X título. Entonces la cantidad de calor que tengo es R1 sobre T1, X, por XC, por el título que tengo en el punto C. Y si voy del otro lado, SD menos SA es otra vez la diferencia entre R a temperatura 2 por XB. Y de ahí despejamos XD, que es el título al final de esta expansión. Y ese XD se despeja pasando RT2 multiplicando hacia el otro lado y me queda toda una ecuación donde está en función del título primero donde arranco y después de una sumatoria de calores dividido temperatura, esto es un porcentaje, o sea que no tiene esa dimensional, y me determina que el punto XC tiene mayor título que el XD. ¿Qué hacemos para la expansión en D, en C, en G? Y siempre determinamos que los valores XF o XH al final de la expansión son menores
que los valores que tengo al principio de la expansión en cada una de las adiabáticas. Bien, eso era lo que me quedaba del otro día pensando y un poco en las ecuaciones. Ahora vayamos a la segunda parte. De toberas, que ya es la última parte como elemento de máquina. ¿Qué es una tobera? Una tobera puede ser ese elemento, esta B que tengo en la pared, esta cizaña que tengo en la pared, que deja, en realidad la tobera tiene esta forma y en la pared tiene una pared adiabática que no transmite calor hacia afuera, ingresa un gas hacia acá y sale, y lo que sale es a mayor velocidad. Por lo tanto, del lado izquierdo de la pared, en la sección 1, tengo una presión mayor que la presión 2. Tengo una temperatura mayor que la temperatura 2. Pero la velocidad de entrada en la sección 1, la velocidad 1, velocidad, no volumen, sino velocidad, que está a un Z1 de altura, igual a un Z2 de los lados, porque quiero aplicar el balance energético que me da la ecuación del primer principio aplicado a un sistema abierto. La velocidad 1 es pequeña, muy pequeña. En cambio, la velocidad 2 es muy grande con la 1. ¿Qué ocurre en una tobera? Cambia la energía de presión que tengo del lado 1 y de temperatura del lado 1 por una energía cinética del lado 2 porque aumenta muchísimo la velocidad. Para eso se utilizan las toberas, para aumentar la energía cinética a la salida, para aumentar la velocidad. Si hago la sumatoria de energía entrante menos saliente, igual a saliente, tendré AP1B1, es el trabajo de flujo de la entrada, y lo puse como AP1B1, presión por velocidad, y el A como equivalente calórico del trabajo mecánico. El A es 1 sobre 427 kilogramos sobre kilocalorías, lo que es igual a 0,234, y eso se mide en unidades, primero, kilogramo sobre kilocaloría, es el equivalente del trabajo, el equivalente mecánico del trabajo calórico, del calor. Es la experiencia de Joule que logró determinar que una kilocaloría equivale a 427 kilogramos. O sea, primer término, trabajo de flujo. Segundo término, energía cinética. Más este otro término, que es el trabajo que hace, de escurrimiento que hace el gas cuando pasa por la ranura o por la tobera. Del otro lado, la salida, tengo mismo energía potencial, A por PV1, energía potencial cinética, energía potencial gaseosa, que es el trabajo de flujo de salida, más una cierta energía cinética, velocidad 2 cuadrados sobre 2G. Yo puedo despreciar el término velocidad 1 cuadrado sobre 2G, que sería la energía cinética de salida, de entrada, porque la velocidad 1 es pequeña comparada con la velocidad 2. Así, por ejemplo, la velocidad 1 es 10 metros por segundo, la velocidad 2 es 600 metros por segundo. Y eso ya lo van a ver en ejercicio, o lo vieron en ejercicio, porque he visto los prácticos. Así es la diferencia de velocidad. Encima, cuando lo tengo en términos de energía cinética, 10 al cuadrado es 100, y 600 al cuadrado es 3.600.000. No tiene comparación 100 con 3.600.000. Entonces lo despreciamos. Y podemos despejar la energía cinética de salida, que me queda, la energía cinética de salida queda P1B1 menos P2B2 más el trabajo que hace dentro de, multiplicado por A, que se pueden simplificar los dos, y me queda una ecuación. Este es el trabajo que hace el gas dentro de la tobera, de fricción, donde se puede expandir un poco. Me queda una ecuación de este estilo que, haciendo algún artilugio matemático, que se llama transformada de Legendre, la integral de P por diferencial B
es igual a toda esta integral. Al integral de diferencial P por B más la integral de B diferencial P. La integral de diferencial P por B es P por B. Valuado entre 1 y 2 es P2B2 menos P1B1. Y la integral de B diferencial P era igual al trabajo de circulación. El trabajo de circulación, que era en un gráfico, si yo tenía un gráfico así, el área que tengo bajo esto es el trabajo P diferencial B, pero el área que tengo en el otro eje es B diferencial P. El trabajo de circulación se representaba en el área con respecto de la curva y el eje Y, que era presión, y el trabajo de expansión entre el área y el eje de volumen. Si yo reemplazo ahora esta transformación, se me va a eliminar P1, B1, P2, B2, y solamente va a quedar una ecuación que, por respeto a quien la hizo, mantengo el A. Pero si no, no debería poner el A, simplemente pondría velocidad de salida al cuadrado sobre 2G igual a la integral de B diferencial P. ¿Qué dice Saint-Venant? Dice que el trabajo de circulación, esto, es igual a la energía cinética de salida. O sea que todo el trabajo de circulación que hay dentro de la tobera se transforma en energía cinética. Eso es fundamentalmente el trabajo que es una tobera. Y ahora, según la transformación que tengamos, la tobera puede tener distintas ecuaciones. La más común de todas es cuando tengo, y ahora vamos a ver, quiere decir que de esta ecuación, si la presión es constante, diferencial de P va a ser 0, y la velocidad de salida va a ser 0, porque no voy a tener, acá este término me va a quedar 0, para presión constante. Pero no importa tanto las fórmulas, sí importa el concepto. A diferencia de presión, cuando yo tengo diferencias de presiones, recién el fluido puede circular. A diferencia de presiones igual a 0, la velocidad no es 0. Por lo tanto, eso también es una explicación de por qué hay viento. El viento se produce porque hay grandes diferencias de presión. Centros de baja presión y centros de alta presión. El fluido que tengo en el medio trata de nivelar las presiones haciendo un trabajo de circulación. Primer punto importante. Para que haya circulación de fluido, tiene que haber diferencia de presión. Si no hay diferencia de presión, no tengo circulación de fluido. Si el volumen es constante, primero dije si la presión es constante, ahora veo si el volumen es constante. En esta ecuación el volumen es constante, este B sale fuera del signo integral. Por lo tanto me queda integral de diferencial P, que es P1 menos P2. Y de ahí despejo la velocidad. La velocidad me va a quedar, despejando, 2G por B, P1 menos P2. Esta ecuación, y las que vamos a ver después, es parecida a la velocidad de caída de un cuerpo en caída libre que despreció la fricción. O sea, un cuerpo que cae adiabáticamente, sin fricción, no pierde calor con el medio, que es 2G por H, o por delta H. Esta es la expresión de un cuerpo en caída libre. Y esto a veces lo conoce como analogía Euler, porque compara caída libre entre dos puntos con la transformación de calor. Y acá encuentro que la velocidad depende exclusivamente de las temperaturas, de la presión, no de las temperaturas. Por más que la temperatura cambie, la temperatura en la pared 1 era mayor que la temperatura en la pared 2. La presión en la pared 1, de este lado, es mayor que la presión en la pared 2. Así teníamos la pared y el agujero en forma de tobera, donde pasaba el fluido de un lado al otro, y lo que hacía el fluido era de una velocidad 1 pequeña pasaba a una velocidad 2 enorme. Si la temperatura es constante, según la ecuación de estado P por B igual a RT, el volumen es R por T sobre P. Y esta ecuación que tengo acá de Saint-Venant
se transforma en R por T sobre P. En vez de poner B, pongo R por T sobre P. El R y el T para un gas es constante, ya lo dije acá. R por T me queda integral entre 2 y 1 de P2 de diferencial P sobre P. Diferencial X sobre X es logaritmo, por lo tanto esta ecuación es la transformación de energía cinética en trabajo de circulación en una transformación isotérmica. Por ejemplo, que el gas pase del punto 1 al punto 2 en una transformación isotérmica a temperatura constante, su volumen aumenta, sí, pero cuando pasa del punto 1 al punto 2, también lo que aumenta es el área que tengo de aquí de trabajo de circulación, que es precisamente E por T logaritmo de P1 sobre P2. Por lo tanto, la ecuación de velocidad me queda 2G, paso el 2G para este lado, la raíz como raíz cuadrada, el cuadrado como raíz, 2G por R por logaritmo de P1 sobre P2. Y tendría que ver si la ecuación de Navier me produce mayor energía cinética que la ecuación a presión constante. Habría que verlo, ¿no? En qué condiciones me conviene tener una tobera, si a temperatura constante o a presión constante. Bueno, ahí tenemos una tobera diabática, como les decía recién, y de la ecuación de Saint-Venal, famosa esta ecuación. Ya están casi con cariño de esta ecuación. Esta ecuación está marcando fundamentalmente que la energía cinética de salida es igual al trabajo de circulación dentro de la tobera entre dos secciones. Bueno, si el trabajo de circulación, la diabática, era toda esta ecuación, eso era la energía cinética. Y podía empezar con alguna transformación de Mayer, transformando esta ecuación, transformando la ecuación, vamos al concepto real, en una ecuación donde tenga el formato de C sub P por T1, y C sub P por T1 tiene la condición de ser una entalpía. Entonces, ahora, como el 2G por G es constante y vale dentro de la raíz 91,53, puedo encontrar una ecuación donde la velocidad de salida de una diabática dependa solamente de las entalpías de entrada y salida multiplicada por una constante, y esto me da metro por segundo. Entonces, si yo tengo una transformación en una tobera que es adiabática, donde la transferencia de calor hacia afuera siempre es la misma, por lo tanto, el diferencial de Q es 0, esa es la condición de una diabática, no que no pierda, sino que sea constante. El diferencial de Q es 0. En esa transformación adiabática, entre 1 y 2, en esa transformación adiabática, la velocidad de salida depende solamente de la entalpía del punto 1 y de la entalpía del punto 2, porque las entropías son constantes. Porque es adiabático. Siempre voy a tener mayor altura entre 1 y 2 adiabáticamente que si fuera en otra transformación politrópica. Fíjense que este segmento es menor que este otro segmento que está aquí. Adiabático, tengo el mayor salto entálpico. El mayor salto entálpico me da el mayor aprovechamiento de la energía cinética que tengo en una tobera. Por lo tanto, fabrico toberas adiabáticas con cero transferencia de calor con el medio. Porque la velocidad de salida es 91,53 H1 menos H2. ¿Y dónde vemos los H? En las tablas, en los gráficos. Acuérdense que había gráficos que tenían las curvas y del otro lado tenían las curvas de este sentido. Los gráficos de Molière y de Isard me daban perfectamente las transformaciones de H1 y H2. Así que de ahí puedo leer los saltos entálpicos. Por último, si trabajo a flujo isoentrópico, adiabático, la ecuación de Saint-Venal
se transforma en una ecuación de este estilo, y cuando la presión de salida es 0, o sea, gasté toda la cantidad de presión que tenía, tengo la máxima velocidad. Claro, porque la diferencia de presiones me daba la relación con las velocidades. Era lo único que había que tener en cuenta. La presión de salida dependía de la presión de entrada, porque la presión 1 era mayor a la presión 2. Si la presión 2 es 0, todo este término se me anula y me queda la máxima velocidad de salida, que equivale a esta ecuación, 2G por G, por gamma sobre gamma menos 1, el gamma es 1,41, R por T1, y solo depende de la temperatura inicial. A mayor temperatura, ahí sí entra en juego la temperatura, que la temperatura 1 es mayor que la temperatura de salida. A mayor temperatura voy a tener mayor velocidad de salida. Un estudio de rendimiento. Yo les dije recién que el mayor salto entálpico se da adiabático. El mayor salto entálpico, que va a ser la mayor diferencia de energía cinética. Y acá está despejada, ¿no? Despejo la energía cinética y me queda B2 cuadrado menos B1 cuadrado sobre. Si no tengo ese salto entálpico y tengo otro, acá tengo un salto entálpico menor. Y si fuera por acá, el salto entálpico sería desde acá hasta acá, sería mucho menor, porque cae la presión. Y eso se llama rendimiento. El rendimiento de una transformación o de una tobera es lo real, lo que ocurre real sobre lo que ocurriría ideal. ¿Sí? Eso es rendimiento. Trabajo real sobre trabajo ideal. Nosotros tenemos una tobera que sea totalmente adiabática y que el salto entálpico sea H1 menos H2. No. Lo que tenemos es una tobera real que puede ser parecida a una adiabática, donde el salto entálpico es H1 menos H2 real, hasta este punto. Entonces eso hace esto sobre este segmento, salto entálpico real sobre salto entálpico ideal, hace el rendimiento. Y el rendimiento en las toberas es muy grande. Por lo tanto, ahora el rendimiento de la tobera afecta al salto entálpico. Y de ahí saco el rendimiento, y ya está el rendimiento de la tobera. No es lo mismo el rendimiento de una tobera que el de un difusor. O no es lo mismo el rendimiento de un compresor que el de una turbina. A ver. En términos de entalpía lo vamos a poner. Un compresor es esto. Además se simboliza de esa manera. Una turbina... Ah, no, les estoy mintiendo, perdón. Esto es una turbina. Esto es un compresor. El compresor trabaja si yo le doy trabajo mecánico en el eje. Y transforma este trabajo mecánico en trabajo dentro del compresor para comprimir el aire. Pero yo le doy trabajo eléctrico y lo transformo en el rendimiento de un compresor. Es el trabajo ideal sobre el real. H2 menos H1 en términos de entalpía sobre H2 menos H1
real. Fíjense que el real ahora está abajo, porque el trabajo se lo doy yo. Yo soy el que le imprime trabajo en el compresor. La turbina es al revés. Llega el fluido, mueve los ejes de la turbina, los álabes, y produce trabajo mecánico en el eje, porque gira, y se representa de esa manera, porque gira. El rendimiento de una turbina es el trabajo real sobre el trabajo ideal. La turbina y la tobera son lo mismo. El compresor y la bomba, o el compresor y el difusor, son lo mismo. Compresor, difusor, turbina, tobera. ¿Sí? Compresor, difusor, mismo rendimiento, la R va abajo. Turbina, tobera, la R va arriba. Es real sobre ideal. O lo veo al revés, ¿no? En el compresor es ideal sobre real. Y porque yo le doy trabajo y el compresor me devuelve energía cinética o trabajo de flujo y circulación. En la turbina es al revés. La turbina tiene energía cinética del vapor y me produce trabajo en el eje. Bueno, nada. Algunas cuestiones que pasan en una turbina que lo vimos recién, o en una tobera. La presión de entrada y salida cae. Sí, está bien. La presión, ahora, se llama tobera convergente. Es una simple tobera, la que tengo en la cocina de gas cuando pasa el gas. Llega a baja presión y a baja velocidad, a alta presión y a baja velocidad, y cuando sale por el quemador, aumenta la velocidad y baja la presión a la atmosférica. En cambio, si tengo tobera convergente-divergente, ¿no? Tiene, ¿cómo se llamaba esto? Una trompeta, pero en realidad esto es una turbina Laval, turbina de acción y reacción, convergente-divergente. Al principio aumenta la velocidad aquí, hasta la garganta. Y sigue aumentando la velocidad hasta salir. Pero el área disminuye. Y así trabaja esto. Al principio hace entre V1 y la velocidad crítica, la presión disminuye. Aquí tengo un punto de mínima presión. ¿Eso en dónde se utiliza? Este juego de presión-velocidades, ¿dónde se utiliza? En los rodetes de una turbina, de una máquina, una turbina de vapor. Entra el vapor por la turbina, por la tobera, se direcciona a los álabes que rotan y el álave que rota le pega fuertemente y le produce un giro. ¿Cómo hace? En el punto 1 tengo alta presión y baja velocidad. Cuando va por la tobera, cambia. La velocidad aumenta y la presión disminuye. Cuando entra en el álave, la presión permanece constante y la velocidad disminuye, porque toda la energía que tenía en la entrada del álave le pegó al rotor y lo hizo girar. Al revés que las paletas de un ventilador, ¿no? El ventilador de techo de una casa, el ventilador de piso. Al revés. Bueno, listo. Se acabó la primera parte de termodinámica. La segunda parte de termodinámica trata de toda en máquinas y motores. No, en serio les digo, aparte es impráctico total. Las preguntas son comunes
Estudien del apunte como hace el alumno Espínola, como hace Diego Layampa, que tienen el apunte impreso 4 o 5 veces. Van a la cocina, lleven el apunte. Bueno. Y ¿saben qué? Está bueno esto de que tengan así sonrisa y tengan buena onda, ¿no? Que tengan buena vida también. Y que esto pasa, todo esto pasa. Y nos va a dejar muchas enseñanzas. El encuentro de San Antonio hay que volver a hacerlo. Se juntan muchos comunes. Y hay que darse cuenta de que en la pandemia somos más humanos que antes. Y más frágiles que antes. Así que, chicos, estudien para el lunes, porque hay buena onda, pero la nota por debajo de 7 es reprobada. Así que estudien y sáquense las dudas y pónganle ganas, que esto también... Ahí nomás tienen las notas, sí. Ustedes hacen la primera pregunta, pasan a la otra, no pueden volver, cuando terminan no pueden volver a revisar tampoco, y cuando terminan el examen, ahí tienen la nota. Se redondea. 7.33 es 7, no podemos hacer otra cosa. 7.50 es 8. 7.51 también es 8. 7.49 es 7 y le debo todos los puntos que sobran. Listo. Bueno, descansen, que hoy los lunes sé que son duros para ustedes, pero ¿saben qué? Vale la pena. Vale la pena. Por el trabajo y por el desarrollo personal. Uno después se siente como... Estoy amortizado ya. Puede pasar cualquier cosa que estoy amortizado. Así que, pero disfruten, buena vida. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Profe, gracias. Chau, profe. Gracias. Chau, chau. Chao, profe. Chau, chau. Fíjese. Cuídese.